de vacaciones de entrar al foro. Hubo un foro, ¿cómo era? Un coloquio sobre las dinámicas educativas en la pandemia. Todo padre, hubieran entrado. Profesores tanto de la UAC, de varias facultades, como de inclusive otras universidades en el país. De hecho, hubo un profesor que es de una universidad de Nayarit. Dieron sus testimonios y sus opiniones respecto a las estrategias y dinámicas que han tenido que implementar y las experiencias en la pandemia. Y uno puede decir, pues qué flojera era escuchar maestros, pues también de hecho participaron estudiantes. Participaron, si no recuerdo mal, uno o dos estudiantes, creo que eran de arquitectura o ingeniería civil, no lo recuerdo bien, y ellos dieron su versión de la situación. Estuvo muy interesante. Y luego hubo ¿Cuál fue, también, dígame, cuál fue su opinión del coloquio? mi opinión fue que estuvo muy bien hecho, fue motivador ver lo que algunos maestros que tienen mucha más vocación que uno son capaces de llegar a hacer por el amor a la profesión que tienen. También fue conmovedor o triste escuchar el otro espectro, o sea, el hecho también de profesores que son muy dedicados y desafortunadamente no han tenido una buena recepción por parte de los estudiantes, ya sea por las situaciones personales de los estudiantes o porque su estrategia no ha sido la mejor. O sea, estuvo pues de los dos lados, ¿no? Hay un maestro, por ejemplo, el de Nayarit, no recuerdo el nombre de este profesor, se fue lejísimos con sus intenciones el señor e hizo una inversión importante de dinero para adaptar un estudio en su casa para crear los videos, tanto para las videollamadas de clase como para material de YouTube de sus alumnos. Una cosa increíble lo que hizo este señor. Y uno dirá, pues es uno de estos maestros jóvenes con buenas ideas. Nada, era un señor ya que está a 2 pasos de jubilarse, literal. Es un señor de más de 60 años que él mismo hizo todo su estudio informándose. Una cosa impresionante. Pero bueno, también estuvo interesante porque dieron algunas como pláticas respecto a las cuestiones tanto psicológicas como otro tipo de aspectos que tienen que ver con el encierro. Estuvo muy, muy, muy bueno, ¿no? Digo, el hubiera no existe, pues no entraron, no lo vieron, se lo perdieron, pero al menos que sepan que estos son temas que se siguen discutiendo porque todavía no hay fecha de regreso. Por ahí hay unas noticias de que a partir de entre este mes y el siguiente ya se planea, o hay planes de iniciar la vacunación de las personas de 50 años, por ahí algo de información corriendo al respecto. También hay por ahí ya algunos rumores con base a algo que dijo el presidente respecto a iniciar la vacunación de los profesores, por ahí también de mayo o junio, pero no hay nada certero todavía. Entonces, no es seguro que el siguiente semestre reingresemos. Entonces, también para que vayan haciéndose esa idea de que puede que no reingresemos y si reingresamos, tal vez sea de una manera escalonada, es decir, en vez de ir todos los días, tal vez solo ir 3 días a la semana o todos los días, pero en intervalos más cortos. No lo sé, también habría que ver qué dispone el Estado y qué dispone la Universidad Autónoma. Entonces, para que también lo vayan contemplando por si alguno es foráneo, que vaya pensando en si tal vez necesite moverse o en cómo puede dialogar con los profesores y los coordinadores para que pueda seguir todo el siguiente semestre por la incertidumbre todavía en sus casas. Entonces, es algo que vale la pena que vayan pensando y platiquen con su coordinadora, la doctora Vanessa, al respecto ya en un mes o dos, ya cuando se vaya acabando el semestre. A ver qué les dice, a lo mejor hay alguna noticia para esa fecha. ¿Vale? Para que lo vayan sopesando, jóvenes. Muy bien, entonces, ¿de qué se acuerdan de mi clase? ¿Se acuerdan de algo para empezar? Así ya el chile, honestidad aquí ya, ya de todas maneras, ya vamos a acabar el semestre, ya si reprobaron, pues reprobaron, ¿no? Ya que, No, pues que los carbonos no pueden tener 5 enlaces, ¿no? ok, eso es una información interesante, ¿qué más se acuerdan?
¿Qué vimos antes de irnos? Estaba acordando que estábamos viendo cloruros de asilo. Vimos cloruros de acilo y vimos ácidos anhídridos. Digo, anhídridos ácidos, ¿no? Que es básicamente que pegas dos ácidos carboxílicos unidos por un oxígeno. ¿Vale? ¿Y qué me pueden decir de ellos? Que se acuerden más o menos. No hay vergüenza, bueno, sí hay medio vergüenza en decir, pero pues fueron 2 semanas de vacaciones. Yo puedo entender que hoy, justo hoy, anden todavía pensando en que se tuvieron que levantar temprano. Yo lo puedo aceptar, está bien, no hay bronca, nada más. Vayan haciendo el esfuerzo de ir activando su cerebro otra vez para esta y todas sus materias. Entonces hagan un esfuerzo mental, chequen sus notas, ¿qué me pueden decir? La clase de hoy es un poquito para recordar, para ir activando, para ir recordando, para que vayan otra vez iniciando el ritmo y vamos a seguir con los temas. Entonces vamos primero con esto, va a molestarlos yo tantito con su memoria o sus notas si las tienen. ¿Qué me pueden decir? Los que están dándole 20,000 vueltas a sus cuadernos también sufren porque quieren, porque también tienen el PowerPoint de la unidad, entonces también. Eh, Ahorita estaba checando que justamente estábamos viendo los cloruros de asilo y los anhídridos porque esos dos son base para sacar otras cosas. O sea que de ahí, de un cloruro de asilo podemos sacar un éster y de ahí una amida y de ahí un ácido carboxílico. ¿Ok? ¿Quién más puede complementar algo de lo que dijo Isaac? Mientras los van pensando, también otra pieza de información importante que me hizo reflexionar de este coloquio que hubo fue sobre las cámaras. Fue también un tema debatido sobre las cámaras de los estudiantes. Resumen ejecutivo, yo considero que si está dentro de sus posibilidades abrirlas y no les tumba la conexión y no hay una situación personal o familiar que les afecte tenerla abierta, es decir, a lo mejor algunos de ustedes están en la cocina de sus casas y o están en un espacio también rodeados con sus otros hermanitos que toman clase y no quieren que eso se vea porque es algo muy íntimo de ustedes, perfecto, no la pongan. Si están en una condición donde la pueden poner sin ningún problema, adelante, pónganla. Entonces ya, este, eso es algo que creo que había medio dado a entender al inicio, pero ahorita lo vuelvo a hacer el énfasis, ya después yo de escuchar testimonios de otros profesores y estudiantes. Entonces, dicho eso, ahora sí, ¿quién puede decir algo o complementar algo de lo que dijo Isaac? Isaac dijo que algo interesante de los cloruros de acilo y de los anhídridos ácidos, que ambos entran en la categoría de derivados de los ácidos carboxílicos, tienen una peculiaridad que a partir de ellos fácilmente se pueden producir otros derivados de ácidos carboxílicos o inclusive otro tipo de moléculas que posean el enlace carbonilo. Acuérdense que el carbonilo es un carbono unido con un doble enlace a un oxígeno. ¿Vale? ¿Qué más pueden decirme al respecto? Quien sea y de lo que se acuerden, no se preocupen. Ahorita, este, más bien me interesa que vayan otra vez involucrándose con la materia. ¿Qué más me pueden decir de ello? ¿Alguna otra cosa interesante que me puedan decir de ello? Ya sea sobre sus propiedades, sobre alguna reacción que les parezca de mayor o de menor interés, de algo que valga la pena tomar en cuenta al momento de manipularlos, de un aspecto que se hace evidente al abordar este tipo de sustancias, lo que sea, cualquier pieza de información que tengan es válida. Me interesa también escuchar más o menos qué tanto se ha retenido en sus memorias. Pues en la reacción de cloruro de acilo para formar se utiliza la piridina para controlar la reacción, ya que los productos de la primera reacción como que pueden interactuar y puede hacer que se inhiba la reacción. Muy interesante, dada la reactividad de algunos de estos reactivos, valga el juego de palabras, hay veces en que conviene agregar un segundo o un tercer reactivo cuya función sea ayudar a, digamos, a delimitar qué tipo de reacciones podemos observar.
En este caso, la piridina, que es una amina. Y al ser una amina, posee cierta cantidad de electrones libres, lo cual lo hace susceptible a él a hacer ataques nucleofílicos. Y esto ayuda a, digamos, quitar de en medio ciertas cosas. Había algo que les decía en particular de la piridina que era muy buena para quitar. Es un elemento en concreto que si está en la solución nos puede, además de otras cosas, nos puede mover el pH. No, ¿Evitaba la formación de ácido clorhídrico? exacto. Gracias, Miriam. Evitaba la formación de ácido clorhídrico porque la piridina tomaba el cloro y formaba un compuesto ahí, una sal de piridina clorada. Entonces, esto, a quitar los cloruros, evitaba la formación de ácido clorhídrico, lo cual puede mover el pH y a su vez puede desplazar el equilibrio de su reacción química. Ya sea que o la desplace o que favorezca otras rutas de reacción que no son de interés. ¿Qué significa esto de rutas de reacción? Que en vez de irse del cloruro de acilo a un aldehído, te vas a ir a otra cosa diferente y va a bajar el rendimiento de tu producto de interés. ¿Vale? Entonces, esa es otra cosita interesante que tomen en cuenta, no solo para este tipo de reacciones en específico, sino para cualquier reacción química. Es importante ustedes como futuros ingenieros de una rama de la química que sepan cómo van a manipular su sistema para evitar cualquier reacción indeseable. Aprovechando que se habla de eso, ¿qué cositas puedo yo manipular de una reacción para asegurarme o delimitarla, controlarla o favorecer una ruta de reacción? ¿Qué cositas pueden ustedes manipular de una reacción química? El pH de la solución. El pH de la solución, muy bien. ¿Quién complementa la respuesta de... Ay, Denise Ramos, no me aparece tu nombre. Creo que son tus apellidos nada más, ¿no? No, sí es Denise mi nombre. Ah, bueno, Denis, perdón. Bueno, ¿quién ayuda a complementar la respuesta de Denis? ¿Qué cositas nos puede hacer el pH? Puede Ajá, dime, Isaac. Dinos mejor. ralentizar o hacer más rápida la reacción. Ok, puede afectar la velocidad de una reacción. ¿Qué más puede hacer el pH? Vimos inclusive un ejemplo donde dependiendo si era un pH o un pH ácido o un pH alcalino, cambiaba qué cosa. Y es algo que dibujamos con un montón de flechitas que indican direcciones, indican subproductos. ¿Cómo se le llama eso? Empieza con M, son dos palabras. Es sumamente importante para la química porque eso nos da información valiosa de cómo manipular la reacción para favorecer un producto en específico. Veo la cara de sufrimiento de algunos, eso es bueno, qué bueno que sufren con una pregunta. Perdonen que se los diga así, jóvenes, con una pregunta tan sencilla. Pero es bueno que preguntas sencillas los atormenten porque pues eso significa que van activando su cerebro otra vez. Son dos palabras. La primera palabra inicia con una M y es MD. O sea, una palabra unidos por D y luego otra palabra. Y está bien facilito. Y puede haber varios. Y todas las reacciones y todas las condiciones de reacción nos lo pueden alterar. Al saber eso, nosotros podemos deliberadamente manipular la reacción para favorecer un producto en específico. Nos permite evaluar la eficiencia y otros aspectos de diferentes catalizadores o procesos en concreto.
un montón de cosas. ¿Nada? Está bien fácil, chicos. Mecanismos de reacción. Y ahora sí todos ponen cara de, sí, obvio, profe, pues obvio, jóvenes. Por eso les decía que era facilita. Mecanismos de reacción, acuérdense, suena una cuestión compleja porque es muy compleja y es muy importante para la química orgánica. Porque, por ejemplo, a diferencia de la química inorgánica facilita que vieron en su química uno, pues casi todo siempre es un sentido, ¿no? Si inicias con ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, siempre vas a obtener lo mismo. Pero en la química orgánica, y especialmente ya con ciertos grupos funcionales, se empieza a complicar mucho la cosa y entonces hay múltiples mecanismos, hay múltiples caminos que puede seguir una reacción química. ¿Sí? Dependiendo de cuál siga, es qué tipo de producto y en qué cantidad lo vamos a tener. Y entre esas cosas, el pH afecta. Y les decía que vimos un ejemplito de cómo el mecanismo de la hidrólisis si no recuerdo mal, era la hidrólisis de los cloruros de acilo, cambiaba en función de si era un pH ácido o un pH alcalino. ¿Sí? Porque el hecho de que tengas protones en exceso, una cosa que puede hacer es que estos protones pueden ir a protonar, ¿sí? Son núcleos que pueden ir a protonar otros sitios, como por ejemplo los oxígenos que están unidos al carbono. Y entonces esto ya te afecta el mecanismo de reacción. ¿Vale? Entonces, son cositas, vayan recordándolo, vayan activando sus neuronas, vayan recordando un poquito de lo que hemos visto. Y en un segundito. Esto vale la pena. Y recordando un poquito de lo que vimos, pues vimos este diagramita muy interesante que nos dice que para un tipo de reacciones que ya denominamos coquetamente adición y eliminación nucleofílica, es decir, un nucleófilo va, le pega al carbonilo, y esto deriva en que el ataque nucleofílico, o sea, el nucleófilo se adhiere y propicia la eliminación de algo que llamábamos grupo saliente, que puede ser el cloro del cloruro de acilo, puede ser todo el ácido carboxílico del anhídrido ácido, puede ser el OR de un éster, puede ser el NH de una amida, dependiendo de lo que tengamos, ¿no? Y que algo interesante que mencionaban al inicio era esta cuestión de que a partir de unos podemos sintetizar otros, ¿no? Vimos algunos ejemplitos de qué es lo que podíamos esperar como resultado de cada una de estas reacciones y cómo estos diferentes, dependiendo de lo que tuviéramos, podíamos propiciar una reacción u otra reacción, ¿no? Y vimos varios ejemplillos ahí, algunos más elaborados que otros. Por ejemplo, como a partir de esta molécula, que de hecho si la miran bien pareciera que estamos combinando dos cosas. ¿Qué estamos combinando aquí en esta molécula que estoy moviendo? ¿Qué grupos funcionales tiene? Esta de aquí. ¿Sí está viendo mi PowerPoint? Ni les pregunté. No. Si fuera un anhídrido tendríamos que tener otro carboxilo por acá. Más bien es un cloruro de acilo, porque tenemos el carboxilo, el carbonilo, CO, unido a un cloro, y algo que está unido con un oxígeno a otra R, que a su vez está pegado al carbonilo, es un éster. ¿Sí? Lo veíamos por acá. RCOOR es un éster. ¿Sí? Esto de aquí. Y uno dice, bueno, algo que vayan recordando, si tenemos dos grupos funcionales que ambos pueden reaccionar con una, ¿qué es esto de aquí? ¿Con qué está reaccionando? ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí que estoy enmarcando.
¿Qué es? Así grandote para que lo vean. ¿Qué es eso? Del lado derecho es una sal de ácido carboxílico y del lado izquierdo es una amida. ¿Amida? Sería una mina. Sí, muy bien. De un lado, curiosamente, esta molécula tiene también dos posibles sitios de reacción, una sal de ácido carboxílico de un lado y una amina del otro lado. Y este reactivo de acá, pues también tiene un cloruro de acilo de un lado y un éster del otro lado. Entonces, la pregunta es, entre esas cuatro cosas, ¿qué reacciona con qué? Y es ahí donde uno tiene que empezar a cuestionarse, o tiene que empezar lo que les llegaba a decir, tienes que empezar a observar la molécula como un todo, ¿sí? Esta molécula tiene un sitio activo que es un cloruro de un cloruro de acilo, y tiene otro posible sitio activo que es el hecho de que también está formando un éster. La otra molécula tiene una sal de un ácido carboxílico y tiene una amina. La pregunta es, ¿qué es lo más probable que reaccione? ¿Sí? Y es ahí donde uno puede fácilmente recordar una tablita que les ponía por acá, que era esta de aquí. Entre el cloruro de acilo y el éster es más reactivo el cloruro de acilo. Entonces, para este tipo de reacciones de ataque nucleofílico y eliminación de grupo saliente, va a llevarse a cabo contemplando principalmente al cloruro de acilo. ¿Sí? Y del otro lado, pues ninguno de estos, ¿no? No tenemos ni una amida, pero tenemos una sal de ácido carboxílico. Pero de las reacciones que vimos de cloruros de acilo, pues hay que ver con qué cosas reacciona. Y sabemos que si reacciona, por acá lo tengo, por acá lo tengo, por acá lo tengo. Nomenclatura, sus reacciones. Si un cloruro de acilo reacciona con una amina, pues te va a dar una amina. Y entonces ya con ese arquetipo de reacción uno puede ver, pues sí, un cloruro de acilo con una amina me va a dar una amida, una estructura que tiene al carboxilo, que tiene al carbonilo, perdón, y como sustituyente tiene a toda la amina completa. ¿Vale? Además, el hecho de que esté en medio alcalino, este OH-, favorece a que el lado del ácido carboxílico, en vez de estar como un ácido carboxílico, esté como una sal. ¿Sí? Ojo con esos detalles. Por eso esto, en vez de estar marcado como un ácido carboxílico, está marcado como una sal, y esto está especificado como un medio alcalino. ¿Por qué? Porque si esto hubiera sido un ácido carboxílico, que de un lado es el ácido carboxílico y del otro lado es una amina, que de hecho ese tipo de compuestos tienen un nombre concreto que se llaman aminoácidos, pues entonces hubiera sido la reacción de un cloruro de acilo con un aminoácido. ¿Sí? Lo que trato de decirles con esto es que ya entonces tienen que ir, o vale la pena que vayan ampliando esta perspectiva de que no nada más es A con B, es A con B en una situación específica. Y es lo que les decía, que el pH por eso influencia. Si fuera un pH ácido, lo tendrían como un ácido carboxílico. Y entonces sería la reacción de un cloruro de acilo con un ácido carboxílico. Y eso nos da un anhídrido ácido. ¿Sí? Entonces, en vez de tener una amida, hubieran tenido más probablemente un anhídrido ácido, que además hubiera tenido en alguno de sus extremos una amina como sustituyente. ¿Vale? ¿Sí? No es lo mismo, personaje A está en una habitación solo con personaje B, que personaje A está en una situación solo con personaje B y ambos se gustan, ¿no? La reacción que van a tener y las interacciones que van a tener son diferentes. ¿Vale? Si ese ejemplo chusco les ayuda, ¿no? No es lo mismo invitar a cenar a una amistad que invitar a cenar a la persona que te gusta. Y poner un vinito y poner musiquita coqueta y pues bueno, ¿no?
Que todo eso puede estar presente en una cena con un amigo, pero tal vez la música no sea música coqueta, ¿no? Vale, bueno, entonces de eso, resumen ejecutivo, vayan incorporando eso a su conocimiento, ¿no? Bueno, lo de las cenas coquetas, pues también, ¿no? Porque pues, es parte de ser adulto, pero también más importante lo de las reacciones, ¿sí? No solo tienen que observar los reactivos como una bolita que dice A y una bolita que dice B. Tienen que observarlos como moléculas que poseen grupos funcionales. En función de estos grupos funcionales, valga el juego de palabras, es qué tipo de reacción pueden llevar a cabo y si está en un medio ácido o en un medio alcalino, también esto nos va a afectar. Lo mismo que si estuviera en agua o si estuviera en un solvente no acuoso, ¿verdad? Porque por ahí vemos que hay otro tipo de reacciones que pasan cuando están en agua. ¿Cómo se llaman esas reacciones que pasan en presencia de agua? Porque el agua puede ser un reactivo. ¿Cómo se le llama eso? Acuosas. No. Mm, O sea, son reacciones acuosas porque están en medio acuoso, no, pero cuando el agua se vuelve un reactivo. Hidrólisis. Hidrólisis. Acuérdense. El agua no solo puede fungir como un medio que permita la interacción de A con B, el agua misma puede volverse C, un reactivo, ¿sí? Y tenemos las reacciones de hidrólisis, que es cuando el agua va y rompe enlaces. ¿Por qué es esto posible? ¿Por qué es posible que el agua pueda hacer ataques nucleofílicos? Pensemos en agua en pH neutro, ¿no? Aquí no hay ni exceso ni de protones ni de iones hidróxido. ¿Por qué es posible que el agua pueda hacer ataques nucleofílicos? ¿Qué nos supone que el agua es una molécula neutra? Eso importa. El oxígeno tiene electrones libres, ¿no? Exacto, exacto. Igual que la piridina, igual que el nitrógeno de la amina de la piridina, que tiene su par de electrones libres, el oxígeno tiene dos pares de electrones libres, que puede usar para irle a robar cosas a otras moléculas. Comúnmente les va a robar protones o les puede robar el cloro o les puede robar otras cosas. Bueno, el cloro no, perdón, ahí me equivoqué, no, pero comúnmente puede robar protones. ¿Sí? Y entonces esto favorece cierto tipo de rupturas nerviosas, ¿vale? Más o menos ya se van acordando de estas cosas. ¿Qué más? Ah, bueno, y aquí justamente tenemos un ejemplo, ¿no? Bueno, no, esta es una reacción con una amina. Tienes un anhídrido ácido que lo haces reaccionar con una amina y lo que favoreces es la producción de las amidas. ¿Qué más? Aquí vale la pena que observen que estas condiciones en concreto se marcan porque si se fijan, no estás formando solamente a la amida, estás formando a la amida de un lado y del otro lado estás formando la sal. Y esto tiene que ver por el mecanismo de reacción que puede tener un anhídrido ácido. ¿Qué más? Luego también tenemos casos curiosos donde es un cloruro de acilo, pero en vez de tener un cloro tiene dos. ¿Y cuál es el detalle? Pues tiene sitios de reacción con cloro. Entonces, si les metes dos alcoholes, ¿qué podemos obtener de un cloruro de acilo con un alcohol? ¿Qué es lo que puede pasar? Un Y uno éster. dice, un éster. La pregunta y a lo que quería decir es, ¿cómo puedes predecir que el producto es un éster sin saberte de memoria todas esas 15 reacciones diferentes? Es decir, a lo mejor me dijiste es un éster porque tal vez revisaste tus notas o tal vez esta reacción en específico se te quedó grabada o por lo que fuese. Pero si no te acordaras de memoria que un cloruro de acilo más un alcohol es una reacción de esterificación, y si no recuerdo mal, es la esterificación de Fischer. ¿Cómo podrías predecir el posible producto si no te acordaras de memoria de eso? Miren,
Voy a tratar de medio dibujarlo, ¿no? Estos puntitos son los electrones libres del oxígeno, ¿no? Y entonces el hecho de que tenga electrones libres, ¿qué lo vuelve? ¿Qué lo vuelve? Nucleófilo. Exacto. Esos electrones los puede usar para donarlos en otras reacciones. Y entonces aquí esta unión, pues ¿qué tenemos? Un carbono que está rodeado de 3 elementos que todos son más electronegativos que él. ¿Qué significa eso? Que lo más probable es que el carbono tenga una muy marcada carga parcialmente positiva. Y si el carbono tiene una carga parcialmente positiva, lo vuelve susceptible al ataque del oxígeno. Y entonces se le va a pegar desde el oxígeno. Eso va a propiciar entonces, ¿qué va a propiciar? ¿Qué puede propiciar? Si un oxígeno viene y se le pega aquí al carbono, ¿qué es lo que propiciaría con el resto del sistema? Que salga el cloro. Y entonces tienes en vez de un cloro, tienes un OR, que es este de acá. Es que creo que no se ve el mouse. Que es este de acá. Pero como tienes dos equivalentes químicos, pues entonces eso hace que, y como tienes dos cloros como posibles sitios de reacción, pues eso te permite que se haga dos veces la reacción. Y por eso tienes un éster, pero con dos sustituyentes. ¿Vale? Y esto es lo que les digo, que hay que observar a la molécula completa. Si ustedes nada más hubieran dicho, hay un cloro unido a un carbonilo, pues un cloruro de acilo, pues se forma éster de un ladito y punto. Pero eso es si hubieran pasado por alto que hay en realidad dos sitios de cloro y que hay dos equivalentes químicos de alcohol. Si solo hubiera uno, si solo hubiera uno, pues solamente se hace una sustitución y entonces solamente uno se vuelve éster y el otro queda como cloro. ¿Vale? Y reitero, hay que observar todo el sistema y todas las posibilidades. Esto también a mí me dice que si yo soy un poquito más mañoso, puedo decir, si controlo los equivalentes químicos, es decir, si al momento yo de estar pesando mis sustancias para hacerlas reaccionar, por pura estequiometría, yo condiciono que solo hay una relación de un diclorocarbonilo con respecto a una molécula de alcohol, y yo propicio que haya solamente una sustitución, pues entonces solo uno de los cloros se vuelve éster. Y si yo soy un poquito mañoso y después hago una purificación y recupero este nuevo éster, pues yo lo puedo hacer reaccionar con otra cosa diferente para sustituirle el otro cloro. Y entonces, a partir de una sola molécula, yo puedo producir una molécula nueva con dos sustituyentes diferentes. ¿Sí? Y todo eso me lo dice simplemente observando la molécula. ¿Vale? Porque entonces, paso mañoso. De un lado puedo primero hacerlo reaccionar con un alcohol para formar el éster y el otro cloro lo puedo hacer reaccionar con un ácido carboxílico para formar un anhídrido ácido. Y entonces de un lado tengo al anhídrido ácido y del otro lado tengo al éster. Y después ese éster o esta molécula después lo puedo hacer reaccionar con una amina y entonces puedo tener varios sustituyentes amino en este sistema. Puedo tener como dos o tres
amidas presentes en el sistema. Y vuelvo a lo mismo. Observando la reacción, yo puedo manipular qué es lo que quiero obtener. ¿Vale? Váyanse acordando de esos detallitos. Por aquí, ¿qué más valía la pena? Y bueno, ¿no? Y las preguntas coquetas, que era, bueno, si partimos de esta molécula y la hacemos reaccionar con todas estas, pues vamos a obtener diferentes tipos de producto dependiendo de lo que sea que hayamos reaccionar, ¿no? Si es con agua, pues es una hidrólisis y lo que obtenemos es la formación del ácido carboxílico. Si es un alcohol, pues obtenemos el éster. Si es una amina, obtenemos la amida. Si es un medio alcalino en presencia de agua, o sea, en medio acuoso, pues obtenemos la sal del ácido carboxílico. Si es una amina, es una amida. Si es una amina, es una amida. Si es un alcohol en piridina, pues entonces tienen al éster. Si es una sal de un ácido carboxílico, pues entonces pueden obtener al anhídrido ácido. Esto también, si en vez de ser la sal del ácido carboxílico fuera el ácido carboxílico, pues obtienen al anhídrido ácido y pues se ve lo mismo en la parte de abajo, ¿no? ¿Vale? Y bueno, aquí veíamos lo de la hidrólisis, luego la pregunta de si la hidrólisis en medio ácido o en medio alcalino. Que pues ahí veíamos que al hacer reaccionar un cloruro de acilo con agua, pues obtenemos el ácido carboxílico. Y si tenemos un anhídrido ácido que esté ciclado y lo hacemos reaccionar con agua, pues entonces lo regresamos al ácido carboxílico también. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? Vimos también que había procesos de reducción donde los cloruros de acilo se reducen a alcoholes primarios o se pueden reducir a aldehídos si usamos un agente reductor más débil. En este caso puede ser este compuesto de litio y aluminio. Unos ejemplitos nada más ahí para que se dieran una idea. Este es un agente reductor suave, entonces lo llevamos a un aldehído. Este es un agente reductor fuerte, lo llevamos a alcohol. Este también es fuerte, lo llevamos a alcohol. Este es un agente reductor débil, lo llevamos a un aldehído. ¿Qué más? Y finalmente terminamos con los arganometálicos, donde vimos que si usábamos reactivo de Grignard, en realidad, por ser ¿cómo decirlo? Tan reactivo este sistema, pues no vas a añadir un equivalente químico del organometálico, sino que terminas añadiendo dos. Y entonces, en vez de tener todavía al sustituyente carbonilo, pues ahora terminas teniendo un alcohol terciario. ¿Sí? Por el contrario, si usamos un organometálico menos fuerte, menos reactivo, lo que favorecemos es la sustitución del cloruro por el compuesto orgánico que acompañaba al organometálico, es decir, el compuesto alquilo o arilo. ¿Vale? Esa es nota curiosa. Si usan un reactivo de Grignard, terminan con un alcohol terciario y necesitan dos equivalentes, o consume dos equivalentes, mejor dicho. Esto es sí o sí, porque la reacción es muy violenta. Si usan uno más débil, que se conoce como Gilman, que en vez de ser R con bromuro de magnesio, pues tienen un compuesto disustituido de cobre y litio. Y finalmente, que si lo que le quieres meter es un grupo arilo como tal, pues eso se conoce como la reacción de Friedel-Crafts. Acuérdense que, como les decía al inicio del curso, o por ahí en algún punto, hay un montón de reacciones que tienen el nombre de él o los científicos que los descubrieron. Entonces, muchas veces es muy común, en vez de referirse a ellos nada más como una acilación, es decir, como meterle un grupo acilo, un grupo arilo, pues se les conoce como la reacción de las personas que la descubrieron. Y en este caso es específica para meter grupos benceno en, ya sea en los cloruros de acilo o en los anhídridos ácidos. Y para ello ocupan tricloruro de aluminio y agua.
Y bueno, esto ya no lo vimos, pero un par de cositas extras que después les puedo pasar estas dos láminas. Es como el resumen ejecutivo de todas las reacciones de los cloruros. Esta la encontré en este libro en específico, Química Orgánica de Waite, novena edición. Y lo mismo, pero para algunas de las reacciones principales de los ácidos carboxílicos. Y con eso yo creo que vale ya como resumen general. No, no guardes nada. Ok, entonces espero que con ese pequeño resumen o repaso rapidito vayan reactivándose sus neuronas, ¿vale? ¿Cómo van? ¿Pregunta? ¿Agua? ¿Digo algo? ¿Quieren un minuto para tomar agua? ¿Qué Sí, cosas? Dígame, ¿alguien abrió el micrófono? Creo que fue Isaac. no, que si queremos minuto de tomar agua. Ok, tómense 3 minutos, si los quieren. Si no, continuamos. Mientras se van tomando su chasquito, digo, su vasito con agua o de café o de jugo o lo que tengan a la mano, este, ¿qué cosa valiosa podemos ir retomando de esto? Pues que hay ciertos arquetipos de reacción y que aunque no sepamos de memoria cómo es la reacción, o no nos sepamos de memoria todas las reacciones, el poder analizarlas desde las moléculas que están interaccionando y sus grupos y sus posibles grupos activos, nos da una perspectiva de qué puede pasar. ¿Sí? Y es lo que les decía, ¿no? Tal vez tú no te acuerdas de memoria que la esterificación de Fischer es un cloruro de acilo con alcohol, pero cuando la observas dices, ah, aquí hay un cloruro de acilo y estos son súper reactivos. ¿Con qué está reaccionando? No, pues un alcohol. ¿Qué es lo que le puede hacer un alcohol a esta molécula? Pues le puede pegar a hacer un ataque nucleofílico el oxígeno. Punto. Y también, pues si analizan eso, dada la electronegatividad del cloro, lo más probable es que él sea un grupo saliente. Y entonces eso significa, conjuntando esas piezas de información, que es muy probable que el alcohol se pegue y que el cloro salga. Y lo que te queda al final de que se pega el alcohol y sale el cloro es un éster. Mismo razonamiento con una mina. ¿Por qué? Porque la mina, al igual que el oxígeno, tiene pares de electrones libres. Entonces, ¿qué puede pasar? Se pega la mina y sale el cloro. ¿Y qué te deja? Una amida. Lo mismo con el agua. Tienes H2O, entonces tienes un oxígeno, pero en vez de tener una R para hacer un alcohol, pues tiene otro hidrógeno para hacer agua. ¿Qué es lo que puede pasar? Que el oxígeno se pegue, pierda un protón y salga el cloro. Y entonces, ¿qué tienes? Un ácido carboxílico. Si das un paso extra y dices, pero esta reacción además es en medio alcalino. ¿Qué significa eso? Pues que el medio alcalino tiene la propiedad de desprotonar, de quitarle protones a las cosas. ¿A quién le puedes quitar protones? Pues al oxígeno del grupo carboxilo, a ese OH. ¿Y qué te va a dejar? Te va a dejar una sal. Te va a dejar el anión del ácido carboxílico. Y todo eso sin saberte de memoria las reacciones, nada más observando el sistema. ¿Vale? Y tal vez algunos de ustedes piensen, pues obvio, el profe se sabe eso de memoria porque él es el que prepara la clase y pues todo el tiempo está leyendo de estas cosas. Y pues sí, en parte, pero parte de leer o de ir teniendo esta información es que lo puedes observar sin sabértela de memoria. Y eso es lo que les trato de decir, ¿vale? Muy bien. Prosigamos. Ahora vamos con esta otra. Pam, pam, pam. Ok. Ahora, ¿cuáles son los otros derivados del ácido carboxílico que teníamos pendientes por checar? En un segundito. Espérenme. Sí. Bueno,
retomemos. Si están comiendo una fruta o algo, siguen comiendo. No tengo problema siempre y cuando sigan todavía atentos aquí a lo que estamos tratando de informar. Vale. Luego, ¿qué seguimos? Pues con los ésteres y las amidas y empezamos, pues, ¿cómo no? Ah, esperen tantito, hay un poquito de ruido de fondo. Ok, vamos empezando con su nomenclatura. Esta es la estructura general que tiene un éster, la veíamos desde la unidad pasada por los derivados del ácido carboxílico y vimos un poquito de que pues es literal el ácido carboxílico, pero en vez de un hidrógeno unido al oxígeno tienes otro grupo R. Acuérdense, esto puede ser un compuesto cíclico, puede ser un compuesto aromático, puede ser otra cadena de hidrocarburos, no importa. Esto es lo que nos da la estructura de un éster. ¿Y cómo se nombran estas cosas? Pues el nombre está facilito. Todas estas nomenclaturas, aunque son diversas, no son muy complejas de abordar. En el caso de los ésteres, los vamos a nombrar como si fueran sales. ¿Sí? Entonces tomamos el nombre, aquí déjenme activar esta cosita de aquí. Okay. Si tomamos todo este cachito de aquí, omitiendo esta R, podríamos decir que todo esto es el ácido carboxílico del que provienen, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Si le quitamos esta R, lo que sea esa R, podemos decir que todo el resto es el ácido carboxílico del que proviene. Entonces, lo que vamos a hacer es que al ácido carboxílico le vamos a quitar la palabra ácido y le vamos a cambiar la terminación oico por oato y le vamos a agregar esto de la R. ¿Sí? Un ejemplo, tenemos al ácido etanoico, ácido, dos carbonos, etano, y es un ácido carboxílico, entonces es oico, ácido etanoico. ¿Vale? Si yo formo un éster a partir de él, digamos este de aquí, pues si se fijan, el ácido carboxílico del que proviene es el mismo, ¿verdad? Entonces, en vez de ser ácido etanoico, va a ser etanoato de. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es este otro lado del éster? ¿Etilo? Exacto. Etanoato de etilo. Si se fijan, lo estamos nombrando como si fuera una sal de ácido carboxílico, prácticamente. ¿Sí? Y pues eso es lo que tienen que recordar, fijarse cuál es el ácido carboxílico, ese es el que les va a dar el primer nombre, y de algo, de lo que sea el otro extremo del oxígeno. Siendo así, ¿cómo se llama este ácido carboxílico? Ácido benzoico. Ácido benzoico. ¿Sí? Sí. A lo mejor alguno está pensando, pero es que es un anillo unido a un carboxilo, entonces es el nombre del carboxilato. No, porque este es un benceno. Entonces, en vez de ser un cíclico, es un sustituyente fenilo, y entonces lo podemos tomar completo. ¿Vale? Siendo así entonces, si este es el ácido carboxílico del que se parte, ¿cómo se llamaría este éster? No, Benzoato acuérdate, de metilo. hay que quitar el ácido de, entonces simplemente queda como el otro cacho del nombre, que era benzoico, en vez de ser benzoico, va a ser benzoato de metilo. ¿Sí? Facilito. Ahora, ¿qué onda con las amidas? Las amidas tienen esta estructura. Aquí nada más tienen que ser un poco cuidadosos
porque lo que puede tener la amida es que lo que hace es que al OH lo sustituye por una amina, un nitrógeno que tiene sustituyentes, ya sea hidrógeno o ya sea alquilo o arilo. Es decir, aquí puede tener dos hidrógenos o puede tener un hidrógeno y una cadena de hidrocarburo o un compuesto cíclico o un compuesto aromático, o en vez de tener los dos hidrógenos puede tener dos compuestos alquilo o arilo. ¿Vale? Y esto nos da pie a tener amidas primarias, secundarias o terciarias. ¿Vale? Y la forma en que lo nombramos es que también le quitamos, nos tenemos que fijar en el ácido carboxílico del que proviene y sustituir el ácido deoico por la terminación nada más, amida. Un ejemplito. Tenemos este ácido carboxílico. ¿Cómo se llama este ácido carboxílico? No, tienes dos carbonos, uno aquí y otro aquí. Es el ácido etanoico. Si yo lo vuelvo una amida, si literal, tomo el mismo ácido y le quito el OH y le meto esto de aquí, nada más con lo que hemos visto hasta ahorita vamos a ver casos específicos, ¿cómo se llamaría entonces? Etanamida. Exacto. Tomas el nombre del ácido, que en este caso era etanoico, le quitas el ácido deoico y le pones la terminación amida. Entonces, en vez de ser etanoico, es etanamida. Y ya. Ahora, esta es la nota interesante que les decía, porque ese es el caso cuando el sustituyente es nada más NH2, cuando tenemos una amida primaria. Pero, ¿qué pasa cuando hay Rs? Pues lo que hacemos es que agregamos esta nueva nomenclatura. Y esto es lo que lo puede complicar un poquito. Dependiendo de cuántos sustituyentes tenga, o de para cada sustituyente R, alquilo o arilo que tenga el nitrógeno, vamos a agregar hasta el inicio este prefijo que es N mayúscula y guión. Y tenemos aquí un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama el ácido carboxílico del que proviene? Es decir, si toda esta N de aquí la quitamos y le ponemos un OH, ¿qué tenemos? ¿Es un ácido etanoico otra vez? Es el mismo, es el ácido etanoico del que proviene. Entonces sería una etanamida, ¿verdad? Pero resulta que tiene un sustituyente R. Entonces hay que usar esta nueva nomenclatura y se usa de esta manera. N mayúscula, guión, el sustituyente R, que en este caso es un etilo, N-etil etanamida. Si se fijan, básicamente es como si estuviéramos poniéndole sustituyentes a la R. ¿Se acuerdan que cuando en el ácido carboxílico a la R, a nuestra cadena de hidrocarburos, tenía sustituyentes en los carbonos 2, 3, 4 o lo que sea? Decíamos, por ejemplo, 2-cloro, ácido 2-cloro etanoico, por ejemplo. ¿Se acuerdan de eso? Que podíamos decir eso, ¿no? Ácido 2-cloro propanoico. ¿Sí? Donde el número nos indicaba en qué carbono es donde estaba el sustituyente. Pues ahora, para especificar que el sustituyente está en la amina, usamos en vez de un número la letra N. ¿Vale? ¿Más o menos? Si se fijan, es el mismo estilo. Un número o una letra que nos indica dónde está, en qué posición está el sustituyente, guión, el sustituyente, y luego el nombre entero de la estructura principal. ¿Qué es la estructura principal? Una etanamida, porque son dos carbonos unidos a una amina, entonces es una etanamida. Y el sustituyente, como está en la amina, pues es N el sustituyente.
Siendo así, ¿cómo entonces nombraríamos a esto? Si se fijan, es la misma amida, sigue siendo dos carbonos, solo que ahora el nitrógeno tiene dos sustituyentes. Como los dos sustituyentes, si se fijan, son exactamente iguales, entonces lo que decimos es que es NN, porque hay dos sustituyentes iguales en la amina, dimetiletanamida. ¿Más o menos? Sí, profe. Entonces, si se fijan, a los ésteres los vamos a llamar prácticamente como si fueran sales. Sal del ácido carboxílico de un sustituyente R. Benzoato de metilo. ¿Sí? Y en el caso de las amidas, pues es la terminación amida. Etanamida, propanamida, butanamida. ¿Vale? Y si la amida tiene sustituyentes R, pues los especificamos con Ns. N-etiletanamida. NN-dimetiletanamida. ¿Vale? Ahora, es importante marcar como los casos sencillitos primero y luego ya vamos a ver algunas como circunstancias, ¿no? ¿Qué pasa cuando entonces los ésteres, y ahorita vamos a ver las amidas también, en vez de ser el grupo principal, el que da el nombre a la molécula, son un sustituyente? Es decir, que hay otros grupos funcionales de mayor jerarquía. ¿Cuáles pueden ser estos? Pueden ser, por ejemplo, ácidos carboxílicos o anhídridos. Cuando en una misma molécula tengamos tanto al éster como al ácido carboxílico, entonces el éster, al ser de menor rango, se considera un sustituyente. Y el que da el nombre completo a la molécula sería un ácido carboxílico. En este caso, este tipo de sustituyentes son el nombre de la cadena R, oxicarbonil. Y lo vemos con un ejemplo aquí fácil. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos del lado derecho un ácido carboxílico y del lado izquierdo tenemos un éster. Carbono, doble enlace oxígeno, enlace sencillo oxígeno y a su vez oxígeno unido a otra R, ¿no? Esto es un éster. Pero del otro lado tenemos un ácido carboxílico. Y como el ácido carboxílico tiene mayor peso, es de mayor jerarquía en los sustituyentes orgánicos, pues entonces esto no es un éster, esto es un ácido carboxílico. Y si se fijan, tiene esa estructura, ácido, lo que tú quieras, 5 carbonos, pentanoico. ¿Sí? Ácido pentanoico que tiene un sustituyente en el carbono 5. ¿Vale? Y por eso se especifica en el carbono 5 hay un éster. La R de este éster es un metano. Entonces es un metoxicarbonil. Y como es un ácido carboxílico de 5 carbonos, es un ácido pentanoico. ¿Vale? Esta está ya un poquito más compleja por la longitud del nombre que recibe el sustituyente, pero pues, ni modo, jóvenes, así es la química, hay cosas que pues te tienes que aprender de memoria y punto. ¿Vale? Claro que sí. Cuando, cuando en nuestro éster haya también presencia, ya sea de ácidos carboxílicos o de anhídridos, el éster se vuelve un sustituyente. Y al ser un sustituyente, pues su nomenclatura cambia. Y el nombre de este tipo de sustituyentes de los ésteres es el nombre de lo que sea la cadena R del otro lado del éster, esta de acá, con la terminación oxicarbonilo. ¿Sí? Digamos que oxicarbonilo es el equivalente del carbono con los dos oxígenos.
y antepuesto a él está el nombre de lo que sea de la cadena de la izquierda, del otro lado del éster. Como en este caso es facilito y el otro lado del éster es un metilo, pues es un metoxicarbonilo. Y todo eso en la posición 5 es un sustituyente nada más. ¿Un sustituyente de qué? De un ácido pentanoico. Y por eso la estructura es así. Ácido pentanoico que tiene en el carbono 5 un metoxicarbonilo. ¿Vale? Y bueno, las cosas siempre se van complicando un poquito más. Hay un tipo de compuestos que se conocen como lactonas, que básicamente es cuando tienes un ácido carboxílico que en alguno de sus carbonos tiene un grupo hidroxilo, esta molécula se puede ciclar y nos da como resultado un éster cíclico. Si se fijan, cumple con todo, ¿no? Es un carbono unido con un doble enlace a un oxígeno, unido con un enlace sencillo a otro oxígeno. Del otro lado tiene una R y este oxígeno también tiene una R. Entonces, en esencia, es un éster, ¿verdad? Pero resulta que este éster está ciclado. Entonces, este tipo de ésteres se conocen como lactonas. Y es lo que les decía, provienen de un ácido carboxílico también, pero este ácido carboxílico además, en alguno de sus carbonos, tiene un sustituyente hidroxilo, ¿vale? Y esos son los hidroxiácidos, ¿sí? Simplemente un ácido carboxílico que además tiene otro sustituyente hidroxilo, ¿vale? Y la nomenclatura simplemente es la terminación lactona, pero tiene un pequeño truco, que dependiendo de la longitud de la cadena, vamos a incorporar estas letras del alfabeto griego. ¿O el romano? ¿Cuál es? Siempre se me olvida. El griego es. ¿Vale? Y entonces estos nombres, esto nada más para que se fijen lo que les decía, se cicla del lado donde esté uno de los carbonos donde esté aproximado el hidróxido y reciben este nombre. Vamos a verlo con calmita. ¿Sí? La letra del alfabeto griego nos está indicando el carbono donde se hizo el ciclado. ¿Vale? Después de ella sigue la longitud de la cadena principal del ciclo. ¿Cuántos carbonos tiene? Uno aquí, dos aquí, tres aquí, cuatro aquí. Es un butano, ¿sí? Porque son cuatro carbonos. Pero como es una lactona, Ah, no soy yo. Vámonos a comer, ¿no? Dile que ahorita volvemos, que nos avise cuando ya arregle todo. Ok, y ahora sí ya se salió.
No, pues nada más dile que avise cuando ya tenga luz. Pues es que sin luz no hay internet, pero Pues tiene ya datos. Yo creí que era niño. tiene datos. ¿Y cómo les fue en las vacaciones? Aparte de trabajar en el proyecto. Ah, por cierto, hablando del proyecto, Lel, no me importa. Adiós, No, compañeros. no, a ver. No, no, ¿a dónde vas, Melissa? No, no, no. Sí, va. Nada más los de compras, a ver si pasan los presupuestos que habían sacado, porfa. No, anden, porfa. Y las investigaciones de materiales para terminar de decidir, ¿no? Y, pues es para que vean que sí estamos trabajando. Te pueden meter una demanda, Cari. Así de esa es la gente aquí. ¿Por qué? ¿Por qué demanda Por hostigamiento. Ay, no es cierto. calificación? O sea, hostigamiento que fuera a ¿Qué tocarles a su decías? casa todos los días. Eso sería hostigamiento. Como los de Coppel. Ándale. Jijiji. ¿Te contestó el profe? ¿Qué? Dilo. No, dilo. No, pues dígamele porque es lo de presente. Y ya. Oigan, una pregunta, ¿vamos a tener la reunión de hoy o no? ¿Eso es un no? ¿Reunión de qué? Ajá, de lo del proyecto de Electro. ¿Los Cordy? Ajá. No había planeado una reunión para hoy, pero si ustedes tienen algo más que entregar, es que, bueno, o sea, sí nos conviene tener una reunión para ya empezar a juntar. Sí, porque entregamos este sábado, entonces básicamente tenemos la semana para terminar de organizar todo eso. No, ya se fue. No, no, está muy brillosa tu pantalla. Bájale el brillo. Conocer a gente en internet está loco. Solo los audífonos, los rompí por accidente. Mm. Nos vemos.
Provecho, compañeros. Hasta luego. Igual provechito. Bye. Adiós, compadre. Un beso. Bye. Cari, casi no te reconozco con el cabello largo, solo quería que lo supiera. Ah, sí. Y todos Gracias. así como de, wow. Dije, ¿quién es ella? Hasta te Gracias, confundí con otra gracias. chava que no sé cómo se llama porque no me aprendo todavía los nombres de todos, pero Gracias, baby. Bueno, te cámara. ves bonita. Bueno, como sea, te ves bien, pero te juro que no te el cabello largo hasta que presté mucha atención en tu cara. Oh, gracias, supongo. Pero bueno, cuídense. Mi perro no deja de ladrar, así que Oye, Isaac, ¿estás ahí?